Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 7 en adelante, del 7 al 11. Dice así la Sagrada Escritura: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ya estudiamos ese don. A otro, palabra de ciencia por el mismo Espíritu. También ya lo estudiamos. A otro, fe por el mismo Espíritu. También ya vimos el don de fe. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. También ya estudiamos los dones de sanidades. A otro, el hacer milagros. También vimos ya el hacer milagros. El don de milagros fue el último que estudiamos el mes pasado, ¿verdad? En el mes de septiembre. Muy bien, ahora que estamos en el mes de octubre, dice aquí la Sagrada Escritura: a otro, profecía. Y luego continúa: a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Muy bien, esta porción entonces es la porción que contiene los dones del Espíritu, y encontramos aquí 9 dones. Ya hemos estudiado 5, ¿verdad? 5 dones. Hoy nos tocaría el número 6, que es el don de profecía. Interesantísimo el don que vamos a estudiar en esta noche, el don de profecía. Vamos a orar al Señor para que Dios nos ilumine, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, nos dé revelación para poder entender el don de profecía, que es uno de los dones más importantes, ya lo vamos a ver, y es uno de los dones más también en mayor ejercicio en la iglesia. Por lo tanto, es muy importante que lo estudiemos. Querido Señor Dios y Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos, Señor, de estar reunidos aquí en nuestro culto mensual de doctrina para estudiar la doctrina de neumatología, Señor, como un derivado de ella, pues los dones del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estudiar este don maravilloso de la profecía. Señor, ponemos en tus manos nuestras mentes y corazones, nuestros espíritus y nuestras almas, y te rogamos, Señor, que nos uses de una manera maravillosa para gloria de tu nombre. Nuestros cuerpos están en tus manos, nuestros sentidos, Señor, están en tus manos. Te pedimos que nos uses para edificación de tu pueblo, de tu iglesia, de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy entonces vamos a estudiar el don de profecía. Este es uno de los dones más importantes que tiene el Espíritu Santo. Lo entendemos así, hermanos, por lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Por eso entendemos que el don de profecía es uno de los dones más importantes del Espíritu Santo. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Véalo en su Biblia. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Fíjese que aquí Pablo está hablando del amor, está hablando de los dones, y cuando habla de los dones, él pone en relieve el don de profecía. Dice: pero sobre todo, que profeticéis. Bendito sea Dios. Ahora, esta no es una escogencia arbitraria ni caprichosa de parte del apóstol Pablo o de nuestra parte,
sino que es el Espíritu mismo, hermanos, quien inspiró a Pablo a poner este don en una posición de preeminencia. Fue el mismo Espíritu Santo el que inspiró al apóstol a poner en relieve, en sobresalientemente, ¿verdad?, el don de profecía entre los demás dones. Ahora, debemos buscar al Señor para fluir en los dones del Espíritu. Eso es lo que estamos viendo en esta doctrina, que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, debemos buscar al Señor para fluir en los dones del Espíritu, en los 9 dones, pero en particular, hermanos, debemos orar intensamente por el don de profecía. Debemos orar fuertemente por el don de profecía, es lo que dice Pablo acá, pero sobre todo, que profeticéis, dice, que profeticéis. Así es de que la operación de este maravilloso don es esencial, hermanos, para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia. La operación de este don es fundamental para el fortalecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Bueno, y ustedes saben, y nosotros también, que estamos orando para que haya un crecimiento numérico en esta iglesia, ¿verdad? Crecimiento extraordinario, al mismo tiempo que hay un crecimiento espiritual. Oramos por el crecimiento numérico y estamos orando por un crecimiento espiritual. Ahí es donde entra el don de profecía como un instrumento importante para darle a la iglesia crecimiento numérico y para darle a la iglesia crecimiento o madurez espiritual. El don de profecía es esencial, como lo vamos a ver en el desarrollo del estudio de esta noche. Amén. Dicen amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es que este don sirve para edificar a la iglesia. Primer punto. Este don sirve para edificar a la iglesia. Miremoslo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Allí dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, es una tremenda bendición hablar uno en lenguas, porque cuando uno habla en lenguas se está edificando a sí mismo. Pero sabe que es aún más importante profetizar, porque cuando uno profetiza, no solo se edifica a sí mismo, sino que edifica a toda la iglesia. Ahora, una cosa muy importante es que por más completo, oiga lo que voy a decir, por más completo que sea un sermón predicado aquí, mire, desde el púlpito, por más completo que sea, no puede satisfacer todas las necesidades de todas las personas. No puede satisfacer todas las necesidades de todos los hermanos que asisten en la iglesia. ¿Por qué razón? La razón es porque todos tenemos diferentes necesidades y estamos atravesando por diferentes etapas también de la vida. Amén. Pero gracias a Dios que por eso, hermanos, Dios ha provisto una manera eficaz de satisfacer nuestras necesidades específicas. Amén. Las necesidades específicas de cada uno de nosotros a través de la profecía. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dios que conoce los corazones, las etapas de la vida, las necesidades, los problemas de todos los hermanos. Él no solamente nos ha provisto un mensaje desde el púlpito, pero Él ha provisto el don de profecía para que a través de una profecía el Señor nos pueda dar una palabra, mire, certera.
adecuada a nuestra necesidad, a nuestro problema, a nuestra situación. Y eso lo hemos visto una y mil veces. Bendito sea Dios. Incluso nosotros los pastores, los predicadores, nos hemos dado cuenta que muchas veces el mensaje que nosotros vamos a predicar desde el púlpito, ya el Señor lo ha confirmado a través de 1, 2, 3 profecías en la iglesia. Y aún más, ¿verdad? Aún más, porque el que conoce los corazones puede hablarle con una palabra a la vida de sus hijos. ¿Entendemos eso? Muy bien. Entonces, el don de profecía sirve para edificar a la iglesia. Ya vamos a entender en breve qué es edificar. ¿Oyeron? Pero ahorita vamos con el inciso B. ¿Cómo se puede definir la profecía? ¿Qué es la profecía? Cuando hablamos de profecía, ¿de qué estamos hablando? Es un término que quizá para los más viejos en el Señor es entendible, pero tal vez para los más nuevos, ¿verdad? Los recién convertidos o incluso los inconversos, ellos no entienden qué es profecía. Pero vamos a ver qué es profecía. ¿Sabe que profecía o profetizar es hablar de parte de Dios? Eso es profecía o profetizar. Hablar de parte de Dios y declarar su mensaje. Hablar de parte de Dios y declarar su mensaje. Es una expresión inspirada divinamente. La profecía es una expresión inspirada divinamente. O sea, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es algo que uno no se ha aprendido, es algo que uno no ha estudiado, ¿verdad? Es algo que incluso a veces no está dentro de el bagaje de conocimiento que uno tiene. No, una profecía es una expresión inspirada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, que no muchas veces no pasa ni por la mente. No pasa ni por la mente, no es procesada por la mente, sino que sale del interior de nuestro espíritu, sale directamente a la boca. Es una expresión divina, bendito sea el Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, también una profecía es una palabra que viene de Dios, óigase bien, una palabra que viene de Dios y que es dada en el lenguaje que conoce la audiencia. Repito, una profecía es una palabra que viene de Dios a través del vaso y es dada en el lenguaje, en el idioma que conoce la audiencia o la congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Hace muchos años yo estaba en una iglesia y había una hermanita que una vez la pusieron a dirigir, a predicar, la pusieron a predicar. Y ella se paró detrás del púlpito y se puso a hablar en lenguas todo el tiempo que estuvo ahí y después se bajó. Nadie entendió nada. La iglesia no fue edificada porque nadie entendió nada, solo estábamos viendo hablar en lenguas. Y como no hubo ni interpretación ni nada, nadie entendió nada. Entonces no hubo edificación para la iglesia. Pero profecía, como dije, es un mensaje dado en el idioma que se conoce. En este caso, ¿cuál es nuestro idioma? Español, ¿verdad? Es un mensaje dado en español para que nosotros lo entendamos, que viene de parte de Dios a través del vaso. Ahora, oiga lo que digo también, este tercer punto, inciso C. Muchas veces las profecías son citas bíblicas. Muchas veces las profecías son declaraciones de textos o de pasajes bíblicos, ¿verdad? Los cuales cita el instrumento o el vaso o la persona y les da una aplicación personal diciendo, hijo mío o hija mía o pueblo mío, ¿verdad? Así dice el Señor, le da una aplicación personal o colectiva, ¿verdad? Cuando es colectiva, cuando dice pueblo mío,
pues es colectivo, pero cuando dice hijo mío es particular, hija mía es particular. Entonces a veces son citas bíblicas que son dadas a través del vaso con una aplicación a una persona o a una congregación. A veces. Otras veces son palabras o conceptos que de todos modos están enmarcados dentro de las Sagradas Escrituras, aunque no son literalmente palabras de la Biblia, pero son palabras que están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Una profecía nunca debe contradecir lo que dice la Biblia, aunque no sean textos bíblicos los que se están citando, ¿verdad? Aunque sean palabras seculares, entonces siempre esas palabras deben estar de acuerdo con el contexto general de la Biblia. Ninguna profecía puede salirse más allá de los márgenes establecidos por la Sagrada Escritura. ¿Me doy a entender en eso? Entonces, o es pura Biblia o son conceptos de acuerdo con la Biblia. Bendito sea el Señor para siempre. De hecho, si ustedes, seguramente ya se han dado cuenta que toda la palabra de Dios, toda la Sagrada Escritura, toda la Biblia, ¿verdad? En realidad es una recopilación de profecías. ¿Sí o no? La Biblia casi tal vez una recopilación de profecías. El profeta Moisés, los profetas mayores, los profetas menores, el profeta David, el gran profeta Jesús, el profeta Pablo, ¿verdad? Es una recopilación de muchas profecías, gran cantidad de profecías. Entonces la profecía o es declarada con la pura palabra o es declarada con conceptos que siempre deben estar enmarcados dentro del contexto de la palabra. Por eso es importante que nosotros conozcamos la Sagrada Escritura para que no nos vayan a meter una profecía que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Nunca una profecía va a contradecir, una profecía de Dios va a contradecir lo que dice la Biblia. O está citando la Biblia o está citando conceptos que son claros en la Biblia para que sea una profecía correcta. ¿Por qué razón? Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia es el que nos da la profecía. Y nunca Él se va a contradecir a sí mismo, ¿verdad? Nunca Él se va a contradecir a sí mismo. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, inciso D, la profecía tiene tres objetivos primarios. Ya vamos entrando en esencia. La profecía tiene tres objetivos primarios. Pero déjeme solo hacer una recopilación de lo que he dicho. Primero, este don sirve para edificar la iglesia. Segundo, la profecía se puede definir como hablar de parte de Dios o declarar su mensaje. Tercero, la profecía puede venir con citas bíblicas o con conceptos que estén de acuerdo con la Biblia, siempre. Eso es muy importante. Ahora, inciso D, la profecía tiene tres objetivos primarios. Esto lo vemos claramente en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Amén. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Yo pensé que iba a estar ahí. Amén. Ahí está. Tres objetivos principales. ¿Cuáles son? Dice, pero el que profetiza habla. Ya vimos que habla de parte de Dios. ¿A quién? A los hombres. En un lenguaje entendible, ¿verdad? Habla a los hombres para edificación, número 1, exhortación, número 2, y consolación, número 3. Estos son los tres objetivos primarios o principales de la profecía, hermanos. Bendito sea Dios. Vamos a analizar cada uno de ellos porque el propósito es que entendamos
entendamos cuán importante es la profecía, ya sea para escuchar profecías o ya sea para proclamar profecías, ¿verdad? Ya sea que solo nos toque oír o que nos toque dar de repente, ¿verdad? Una profecía. Entonces esos tres conceptos son muy importantes. Primero, es para edificación. Edificación. Ahora, la palabra edificación significa construir y fortalecer. Esto es lo que significa edificación. Construir y fortalecer. Bendito sea Dios. En lo natural y en lo espiritual. Construir y fortalecer. Esto es lo que significa la palabra edificación. En lo natural, así es. Uno va a edificar un edificio. Eso significa que lo va a construir. Si uno, digamos en este caso, lo que sucedió con este edificio, se compró ya hecho, pero luego se edificó, es decir, se restauró y se fortalecieron todas las partes del mismo para que quedara tan bonito como está. Entonces la palabra edificación tiene esas dos connotaciones: construir y fortalecer. Quiere decir que si la profecía es para edificación, entonces tiene que construir y tiene que fortalecer. ¿Ya? Bendito sea Dios. Ahora, en Mateo capítulo 16, verso 18, Cristo dijo: sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Refiriéndose a sí mismo y a la declaración que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Él dijo: edificaré mi iglesia. Ahora, por esto sabemos que Cristo está edificando su iglesia y le ha entregado, por así decirlo, si queremos usar una figura natural, le ha entregado al Espíritu Santo el contrato y los planos de la edificación de la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, edificar es construir. Amén. Y el Espíritu Santo, hermanos, emplea el don de profecía para edificar la iglesia. Gloria a Dios. Déjeme ponerlo de esta manera, hacer aquí unos 3 pasitos interesantes. Bueno, según Mateo 16, ¿quién es el que edifica la iglesia? ¿Quién? Según Mateo 16, 18, ¿quién es el que edifica la iglesia? Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Cristo. Muy bien, eres el que la edifica. Pero Él lo hace a través del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo hace a través del don de profecía. Ya, es una cadenita. Cristo edifica la iglesia a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo edifica a través del don de profecía. Una de los instrumentos, por así decirlo, de edificación es el don de profecía. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, esta edificación, escuche bien, esta edificación se lleva a cabo en 2 formas. Muy, pero muy importante. Mire que yo ya tengo muchísimos años de estudiar la Biblia y de estudiar la doctrina del Espíritu Santo y de escuchar, y no me había dado cuenta de este detalle tan importante. Esta edificación, la edificación de la iglesia, que es obrada por Cristo a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo usando como un instrumento muy especial el don de profecía, se lleva a cabo en 2
formas o en dos aspectos. En dos aspectos. Primero, añadiendo a la iglesia nuevo material. Ahora quiero preguntarle, bendito sea Dios, este edificio que se llama la iglesia está siendo edificada con piedras vivas. ¿Y quiénes son esas piedras vivas? Los creyentes. O sea que el material con el cual se está edificando la iglesia es con creyentes, piedras vivas, ¿verdad? Piedras vivas. Las piedras son las personas. Entonces, la edificación de la iglesia se lleva a cabo añadiendo nuevo material. O sea, añadiendo nuevas piedras, nuevas ovejas, correcto. Nuevos creyentes, nuevos miembros. Amén. Así esa es la primera forma como se edifica o se construye una casa, un edificio, añadiendo nuevo material. Ahora, en la iglesia añadiendo nuevo material. El material de la iglesia entonces son piedras, piedras vivas, personas. Y sabe que el don de profecía, qué tremendo, el don de profecía trabaja para añadir nuevos miembros a la iglesia. Mire cuán importante es el don de profecía. Ajá. Cuán importante es el don de profecía. No solo el mensaje evangelístico va a traer almas a los pies de Cristo. Fíjese que también la manifestación del don de profecía puede traer almas a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuán importante entonces es el don de profecía. Porque es el que sirve para edificar la iglesia. Y una manera de edificarla es trayendo nuevo material, nuevos creyentes. Vamos a verlo, por favor, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 y 25. Cuando lo tengan, dicen amén. ¿Tenemos? Bueno, fíjese lo que dice. Pero si todos profetizan, ay, qué maravilloso fuera eso, ¿verdad, hermanos? Que todos profetizáramos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pues por todos es, ¿qué? Convencido. Por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, ¿qué hará? Adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Fíjese, hermano, si a nuestras reuniones llegara un inconverso, como un inconverso ahí, ¿verdad? Y si oye a todos profetizando en el idioma que él conoce, va a ser tocado, va a ser convencido. Y aquí Pablo dice que esa persona va a ser quebrantada por el poder de esa palabra que está oyendo, esa palabra de Dios, ¿verdad? Que están hablando las personas, esa palabra viva va a quebrantar su corazón, y ese hombre o esa mujer no le va a quedar otro remedio que tirarse de rodillas y caer con su rostro en tierra, ¿no? Confesando que verdaderamente Dios está en medio de la reunión y él mismo glorificará a Dios. Amén. Eso es lo que dice Pablo aquí. Entonces, vemos que un incrédulo puede ser convencido y movido al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús por escuchar profecías. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí tenemos la primera forma de edificar la iglesia, de construir la iglesia, añadiendo más material a la casa, ¿verdad? Más gente a la casa, más miembros a la iglesia. Como dijo el hermano Oscarito, más ovejas al rebaño. Hay un poder maravilloso en la profecía. O sea, de que pidamos a Dios ese don para nosotros. Bueno, pero ahora viene la segunda.
forma, cómo ese don edifica. Y es fortaleciendo aquello que ha sido añadido ya. Fortaleciendo aquello que ha sido añadido ya. O sea, yo ya fui añadido a la iglesia. Usted ya fue añadido, ya fue añadida, ¿verdad?, al edificio, a la iglesia. Entonces, el don de profecía ya no nos puede añadir porque ya estamos añadidos. Puede añadir a aquellos que no han sido añadidos todavía y que llegan a una reunión matizada con el Espíritu Santo. Y si hay profecías ahí, va a haber algo sobrenatural. Pero a nosotros que ya estamos en el cuerpo, que ya somos piedras vivas colocadas en el edificio, también, hermanos, la profecía nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Nos fortalece. Gloria a Dios. ¿Cuántos han sido fortalecidos alguna vez por una profecía? Hemos sido fortalecidos por una profecía. Sí. Yo recuerdo cuando pastoreaba en Zacapa y vine a la iglesia a un seminario y venía muy cargado, muy afectado en mi vida. Y pasamos al altar cuando se hizo el llamado y uno de los ancianos de la iglesia se acercó a mí, puso sus manos sobre mí y me dio una profecía. Y yo salí renovado, fortalecido. Esta piedra, ¿verdad?, que ya estaba como debilitándose, salió fortalecida. Bendito sea el nombre de Dios. El fortalecer a los santos entonces es parte de lo que hace la profecía. Yo creo que en Judas capítulo 1, versículo 20 y 21, aquí podemos aplicar sin temor a equivocarnos este versículo a la profecía. Vea lo que dice Judas 1, versículo 20 y 21. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí dice que debemos edificarnos en nuestra santísima fe. Mire cómo le llama la fe que tenemos nosotros. Santísima fe, dice Judas. Y Judas, ¿saben quién era Judas? Judas, el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. Y él dice: edificándoos. Dice: amados, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo nos vamos a edificar los unos a los otros? A través del don de profecía, que es para edificación. Para edificación de los santos. Bendito sea Dios. Entonces, podemos edificar numéricamente la iglesia y también espiritualmente. ¿Verdad que sí? A través del don de profecía. Porque podemos ganar almas, hermanos. Yo no me había dado cuenta de eso. Yo pensé que solo predicando un mensaje evangelístico se podían salvar las almas. Pero también profetizando. Si entra alguien inconverso y nos oye a todos profetizar, va a ser quebrantado. Y va a caer ahí con su rostro en tierra, glorificando a Dios, convencido de que Dios está ahí. ¿Verdad? Ahora, y también, obviamente, el don de profecía va a edificar, va a fortalecer la vida espiritual de los cristianos. Es muy importante, entonces, el don de profecía. Bueno, ¿cuál es la otra palabra para lo cual sirve el don de profecía? Dice que es para exhortación. Y aquí yo quiero que pongan mucha atención, porque hay una verdad bastante fina, yo le llamo así, bastante fina, que para poder entenderla se necesita estar enfocado en el asunto. Ahora,
exhortación. La palabra exhortación significa animar, animar. Eso es lo que significa la palabra exhortación. Animar con palabras. Animar con palabras. Ahora, escuchen por favor. Es animar usando una corriente ordenada de palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Repito, animar, usando una corriente o un grupo de palabras, una corriente ordenada de palabras inspiradas por el Espíritu Santo, óigase bien, dirigidas al pecador, si es un inconverso el que está ahí, o al creyente, amén, suplicándole, óigase bien, que sustituya el mal por el bien, el error y la desobediencia por la fe y la obediencia. Amén. Eso significa la palabra exhortación. Exhortación es animar a una persona con palabras inspiradas por el Espíritu Santo, dirigidas al pecador o al creyente, suplicándole que sustituya el mal por el bien, el error y la desobediencia por la fe y la obediencia. Animarlo, amén, a que haga un cambio de mente, de manera de pensar y de manera de actuar. Amén. Entonces, el don de profecía nos sirve para animar a los, tanto al inconverso, porque ya vimos que puede tocar al inconverso, pero también al creyente. Animar a ambos a hacer la voluntad de Dios. Animarlo a hacer la voluntad de Dios. A través del don de profecía, el Señor nos anima entonces a obedecer y a seguir adelante en los caminos de Dios. Esto es lo que significa la palabra exhortar. ¿Qué significa? Les dije. Animar, animar, animar. Si hay un inconverso ahí, lo anima a que deje de ser incrédulo y que se convierta en creyente. Si hay un hermano infiel ahí, lo anima a que deje la infidelidad y que sea fiel. Eso es exhortación. Animar a una persona a dejar lo malo para hacer lo bueno, ¿verdad? A dejar lo negativo para hacer lo positivo. Eso es exhortar. Animar a una persona a tomar la decisión correcta para su vida. Amén. Eso es exhortar. Entonces ya vamos dos palabras. Primero, edificación. Segundo, exhortación. Ahora viene lo tercero. Consolación. El don de profecía sirve también para consolación, para consolar. Ahora, esta palabra consolar significa aliviar y vendar la herida. Qué lindo. Aliviar y vendar la herida. Muchas veces somos heridos, heridos por la vida, heridos por personas, heridos por el enemigo, heridos, a veces somos heridos. Ahora, pero la palabra consolar significa aliviar y vendar la herida. Bendito sea Dios. El Señor Jesús le dio al Espíritu Santo un nombre, que en el griego es Paracletos. Y en español es consolador. Sí. En Juan capítulo 14, verso 16,
Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y si tomamos esta palabra, según el significado, que dicho sea de paso, el pastor Bailey es el que le da este significado a la palabra consolación, después de haber escudriñado la misma seguramente, aliviar y vendar la herida. Lo que está diciendo Cristo es, yo rogaré al Padre y os dará otro que alivie y vende sus heridas. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y en el versículo 26 también de Juan 14 dice, más el Consolador, el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, noten cómo el Señor Jesucristo vino. Bueno, vamos a poner aquí a recordar, irnos un poquito más para atrás. ¿Cuántos se recuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó ese hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones? Y los ladrones lo dejaron medio muerto. Y pasó un sacerdote y lo vio de lejos y no hizo nada. Y pasó un levita y lo vio de lejos y no hizo nada. Pero pasó un samaritano, quien deteniéndose, se bajó de su cabalgadura, lo levantó. Estaba el hombre todo herido, ¿verdad? Todo golpeado. Y el samaritano agarró vino y desinfectó las heridas y tomó aceite que también llevaba y lo ungió con aceite y seguramente lo vendó, lo llevó sobre su cabalgadura y por ahí adelante encontró un mesón, lo dejó en el mesón, le dijo al mesonero, aquí te dejo, te traigo esto, te pago y te dejo 2 denarios para que si gastas algo de más, cuando yo regrese te lo pago. Ahora, ¿a quién representa ese buen samaritano? ¿Ah? A Cristo, correcto. Él es el buen samaritano, Cristo, el que alivia y venda las heridas. O sea, ahí él está haciendo el papel de consolador. Pero él se iba, moriría y se iba. Entonces le dijo a los discípulos, me voy, pero les voy a enviar otro consolador. Otro igual a mí, dijo Cristo. Otro igual a mí, otro consolador. Y ese consolador fue el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, tiene uno de esos dones preciosos que maneja, ¿verdad? Que se llama el don de profecía. De profecía. Y a través del don de profecía, Él no solo edifica la iglesia, no solo nos exhorta, sino que también nos consuela. Es decir, alivia y cura nuestras heridas. Y eso lo hace el Espíritu Santo a través del don de profecía. Bendito sea Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, han llegado a la iglesia así como ese samaritano, como ese judío, ¿verdad? Ese judío golpeado, heridos y todos. Y aquí Cristo y el Espíritu Santo han vendado sus heridas y los han sanado. Yo creo que algunos de ellos éramos nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, entonces el don de profecía sirve para edificar la iglesia, ya vimos lo que es edificar. Sirve para exhortar, ya vimos lo que es exhortar. Y sirve para consolar. Es importantísimo entonces el don de profecía. Cuando usted profetiza o cuando usted profetice, va a edificar la iglesia. La va a edificar añadiendo material a ella o fortaleciendo el material que ya está en ella. Va a exhortar a la iglesia, es decir, a través de las palabras del Espíritu Santo, usted le va a rogar, ya sea al inconverso para que abandone el mal y pase al bien, o ya sea al hermano que está en desobediencia que se vuelva a la obediencia.
que está en infidelidad, a que se vuelva a la fidelidad. A través del don de profecía lo va a exhortar. Y también a través del don de profecía podemos aliviar las heridas, vendar las heridas, ungir las heridas. Gloria a Dios. Las heridas que ha hecho el pecado, que ha hecho el diablo, que le han hecho personas, que ha hecho la vida. La vida, una profecía puede traer sanidad al alma. ¿Dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a un asunto importante. El don de profecía, muy importante. Esto es sumamente importante, doctrinalmente hablando, teológicamente hablando, es muy importante. El don de profecía, hermanos, es diferente al ministerio de profeta. Tenemos que entender eso. El don de profecía es diferente al ministerio de profeta. Si pudiéramos decir, el don de profecía es como la forma básica de profetizar. La forma básica, elemental de profetizar, comparada con el manto profético de un profeta. Amén. Como dijéramos, lo voy a poner de esta manera. No soy matemático, no estudié mucho matemática, pero sí entiendo lo siguiente. Profetizar es como sumar. Como sumar, ¿cómo les digo? Sí, como aprender la regla de la suma. La suma. O tal vez es como sumar, restar, dividir y multiplicar como lo enseñan en primaria. Eso es, digamos, lo equivalente a la profecía. Pero ser profeta es como sería un maestro de álgebra. ¿Entienden la gran diferencia? Aprender a sumar como aprenden los de tercero primaria y a enseñar álgebra como lo enseña un matemático en la universidad. Hay una gran diferencia, ¿no? Así es. La profecía en la iglesia es, el don de profecía es lo elemental. El ministerio de profeta es lo máximo, digamos en eso, ¿verdad? Es lo más alto. Entonces hay una gran diferencia entre la profecía y el ministerio de profeta. Miremos, el ministerio de profeta es uno de los 5 ministerios enumerados en Efesios 4:11. ¿Cuántos saben ese versículo? Efesios 4:11, usted debe saberlo bien. Dice, hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí tenemos los 5 ministerios primarios. Y entre los 5 ministerios está el ministerio o don ministerial llamado profeta. Ahora, óigase bien, este es un llamado, hermanos, al que no cualquiera puede aspirar. Realmente es solo para aquellos a quienes Dios ha llamado a hacerlo. Fíjese que, aunque a mí me guste el ministerio de apóstol, yo no puedo pedir ser apóstol. Aunque a mí me guste el ministerio de profeta, yo no puedo pedirle a Dios ser profeta. Aunque a mí me guste el ministerio de evangelista, yo no puedo pedirle a Dios ser evangelista. Y aunque a mí me guste el ministerio de ser pastor, yo no le puedo pedir a Dios ser pastor, ni ser maestro. Es algo que Él lo decide soberanamente antes de que la persona nazca.
Antes de que la persona nazca, Dios ya decidió, este hombre va a ser un apóstol, este hombre va a ser un profeta, este hombre va a ser un evangelista, va a ser un pastor, va a ser un maestro. No es no nos dan la chance de nosotros poder pedir, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. No, Él es el que escoge soberanamente estos 5 ministerios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es de que lo que se busca realmente en un pastor es que tenga llamado, que tenga el llamado divino. Porque si él se mete por su propia voluntad, va a fracasar en el ministerio. Y aunque aparentemente no fracase a los ojos del hombre, todo lo que va a construir va a ser madera, heno y hojarasca, y al final se va a quemar y no va a haber nada, porque no es un llamado de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, Hebreos capítulo 5, versículo 4. Dice, hablando del ministerio en términos generales, o genéricamente hablando, el ministerio, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado, ¿por quién? Por Dios, como lo fue también Aarón. Nadie toma para sí esta honra de entrar al ministerio, sea ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastor o maestro. Nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Llamado por Dios. Para poder optar o desempeñar un ministerio quinto, uno de los ministerios del ministerio quíntuple, es necesario e imprescindible tener un llamamiento divino. Un llamamiento divino. Bueno, entonces una persona no puede orar pidiendo ser profeta, porque debe ser llamada soberanamente por Dios para ello. ¿Se recuerdan lo que Dios le dijo a Jeremías cuando él lo mandó a profetizar a las naciones? No quería ir porque lo llamó siendo muchacho. Y le dijo, Señor, yo no puedo ir porque soy niño. No me digas que sos niño, le dijo el Señor, porque donde yo te mande tendrás que ir, porque yo te escogí para ser profeta desde el vientre de tu madre, le dijo. Amén. Entonces, una persona no puede orar pidiendo ser un profeta, debe ser llamada soberanamente por Dios para hacerlo. Por el contrario, en cuanto al don de profecía, cualquiera puede pedir el don de profecía. ¿Está bien? Para profecía, cualquiera puede pedirle a Dios, Señor, regálame el don de profecía. Ahí es porque el don es diferente. Es más, el apóstol Pablo nos exhorta a que todos los cristianos debiéramos profetizar. Todos los cristianos debiéramos profetizar. O sea, hay que pedirle al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo y por favor regálame el don de profecía. Quiero edificar la iglesia, Señor. Quiero edificarla, quiero exhortarla, quiero consolarla, ¿verdad? Con el don de profecía. Uno sí puede pedir el don, el ministerio no, porque eso Él lo da soberanamente al que Él ya predestinó para eso. Ya. Pero el don es diferente, sí lo podemos pedir. Bueno, ahora, la unción para profetizar sobre eventos futuros, óigase bien, la unción para profetizar sobre eventos futuros le pertenece al profeta, no al don de profecía. Le pertenece al ministerio de profeta. Es diferente. Por el contrario, no a aquellos que solo tienen el don de profecía. O sea, profetizar eventos futuros es un trabajo de ¿quién dijimos? Del profeta, no del que tiene el don
no del que tiene el don. O sea, regresando a la ilustración que puse, ¿verdad? Resolver un problema, como se dice, algebraico, no tiene la capacidad un niño que solo sepa sumar la regla de la suma del 1 al 10. No tiene la capacidad. Esto es para matemáticos expertos. Lo mismo, es una comparación. El profetizar eventos futuros no está enmarcado dentro del don de profecía. El don de profecía solo sirve para edificación, exhortación y consolación. Ese es el don de profecía. Pero ahora el ministerio de profeta ya es más alto. Vamos a ver, por ejemplo, dos ejemplos. Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Miremos el del Antiguo Testamento. Jeremías, me gusta mucho Jeremías. Él profetizó que los judíos estarían 70 años cautivos en Babilonia. Un evento futuro. Leámoslo por favor en Jeremías 25, 11 y 12. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré, dijo Dios, al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Dios iba a castigar a Babilonia por haber llevado cautivo a Judá esos 70 años. Jeremías 29:10 añade: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías está profetizando que ellos van a regresar. Y esto se cumplió exactamente como lo había dicho Jeremías. Miremos 2 de Crónicas 36, versículo 20 y 21. Dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Qué imperio fue el que destruyó el imperio babilónico? El imperio medo-persa. Y aquí dice, cabal, dice: hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Este es un ministerio profético. Mire, alguien que anuncia eventos futuros. Esto no es una palabra de profecía, no es un don de profecía, es un ministerio profético. ¿Estamos entendiendo? Bueno, otro ejemplo ahora del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Miremos por favor Hechos capítulo 11, versículo 27 y 28. Aquí tenemos uno de los pocos profetas que se mencionan en el Nuevo Testamento, llamado Agabo. Agabo. Este hombre profetizó que vendría una gran hambre a la tierra, la cual se cumplió durante el reinado del emperador Claudio I. Miremos lo que dice Hechos 11, 27 y 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ay, dicho sea de paso, hay gente que no cree que hay profetas en la edad de la gracia. Dicen que solo se quedaron para la era del Antiguo Testamento. Aquí estamos en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hechos es la historia de la iglesia del principio. Estamos en la edad de la gracia. ¿Y qué dice aquí? En aquellos días unos profetas, o sea, si hay profetas,
descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces, por medio del Espíritu Santo, hermanos, este hombre predijo que una gran hambre estaba para venir sobre toda la tierra habitada. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bueno. Ahora, esta profecía, la de Agabo, fue dada aproximadamente en el año 41 antes de Cristo. 41 antes de Cristo. Y tuvo su cumplimiento en el año 46. Perdón, después de Cristo. Año 41 después de Cristo. La dio. Y en el año 46, ¿cuántos años después entonces? Más o menos. 5 años después. Se cumplió la profecía que Agabo dio en el 4º año del reinado del emperador Claudio I. Entonces, estos son 2 ejemplos de cómo opera el ministerio profético, ¿verdad? El ministerio profético tiene la capacidad de predecir eventos futuros, ya sea a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 70 años, a muchos años. Así de que es diferente entonces el don de profecía con el ministerio profético, ¿verdad? Por favor, a una persona que profetiza, usted no la llame profeta, porque lo va a enfermar. Él se va a creer que es profeta. O ella va a creer que es profeta. No, ¿verdad? Entonces, es una persona que tiene el don de profecía, nada más. Pero un profeta ya es algo mayor, algo mayor. Bueno, ahora vamos a ver, ya para ir enfilándonos a la recta final de este estudio, la unción de un profeta es mayor que la unción de alguien que solo tiene el don de profecía. La unción de un profeta está en el plano de los 7 espíritus de Dios, mientras que el don de profecía está en el plano del bautismo del Espíritu Santo. Como ya vimos, el ministerio de profeta es uno de los 5 dones ministeriales, mientras que el don de profecía es uno de los 9 dones del Espíritu y es para cualquier creyente lleno del Espíritu Santo. Primera de Corintios 14:31 dice, porque podéis profetizar todos, dice Pablo, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hablando del don. Todos podemos recibir el don de profecía y profetizar todos uno por uno. Imagínense qué lindo sería que todos profetizáramos en esta noche, solo que uno por uno. Para que todos fuéramos edificados. Ahora, la unción que tiene el profeta es una unción que está en el plano de los 7 espíritus de Dios. Y la unción que tiene el don de profecía es una unción que está en el plano del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esas 2 unciones? Escuchen, si fuéramos al tabernáculo de Moisés, ahí tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Ahora, el don de profecía es del atrio, El ministerio de profeta es del lugar santo. Esa es la gran diferencia. Para poner una ilustración entendible, ¿verdad? Porque el bautismo en el Espíritu Santo está en el atrio, en el altar de bronce, ahí está, en esos 4 cuernos que tenía el altar. Esos 4 cuernos nos hablan del bautismo en el Espíritu Santo. Pero el don del ministerio profético está en el lugar santo, allá donde está el candelero de oro con los 7 brazos que representan las 7 unciones o los 7 espíritus de Dios. Son 2 planos diferentes,
¿verdad? Para ser profeta hay que salir del atrio y hay que meternos en el lugar santo, hay que madurar un poco. Amén. Para tener el ministerio de profeta desarrollado es un proceso. Ahora, para tener el don, desde que uno entra al atrio y recibe el Espíritu Santo, ya puede profetizar. Así sucedió en el libro de los Hechos también, ¿verdad? Vemos que cuando los apóstoles a los recién convertidos les ponían las manos y hablaban en lenguas y profetizaban, ¿verdad? El don de profecía es diferente. Amén. Ahora, escuchen, al igual que con los dones del Espíritu Santo existe un desarrollo en el don de profecía. Muy importante esto. La profecía tiene varios niveles. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 12, verso 6, donde dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Úsese conforme a la medida de la fe. Aquellos que son tiernos en el ejercicio del don van a profetizar a un nivel bajo de medida de fe. Pero aquellos que ya tienen experiencia en el don de profecía ya van a ir profetizando en un nivel más alto de fe. O sea, la profecía, como todas las cosas en el reino de Dios, madura. Gloria a Dios. No es igual oír una profecía de un recién convertido, que ya puede profetizar, a oír una profecía de un viejo o unas hermanas, iba a decir otra cosa, pero de otra persona, ¿verdad? De una hermana mayor. Ya me entienden, ¿verdad? Pero yo voy a hablar en términos espirituales, no en términos físicos, en términos espirituales. Pero es diferente oír a un tierno en la fe profetizando y a una persona madura profetizando. Es diferente. La profecía tiene grados de madurez. Bendito sea Dios. Y finalmente, debemos saber, hermanos, que las profecías deben ser juzgadas. Muy importante. Debemos saber que las profecías deben ser juzgadas. Primera de Corintios 14, 29. Dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¡Hala! Fíjese que aunque sea profeta, hay que juzgar la profecía. No digamos si es un don. Aunque sea un ministerio profético, hay que juzgar la profecía. No digamos si es un don. O sea, el asunto aquí es que debemos juzgar la profecía. Ahora, óigame bien, si hay un profeta profetizando ahí, un profeta, ¿quién es el indicado a juzgar la profecía de ese profeta? Uno de los 5 ministerios que hay ahí, ¿verdad? Un miembro no lo puede juzgar porque está en otro nivel. Es como que si le preguntaran a un niño de primaria: mira, ¿está correcta esta operación matemática de álgebra? El niño se va a quedar a saber. Pero si es otro que está más o menos al mismo nivel, le va a ver si está bien la operación o no está bien la operación. Entonces, y ahora, ¿quién puede juzgar a las profecías? El don de profecía. Los que profetizan, los miembros que tienen el don. Tienen la capacidad de poder discernir si esto es de Dios o no es de Dios. Bautizados por el Espíritu Santo, tienen que recibir los dones y por supuesto el pastor también, ¿verdad? ¿Me doy a entender en eso? Bueno, es muy importante. Bueno, ¿por qué juzgamos las profecías, hermanos? Fíjese, la profecía puede venir de 3 fuentes. Una profecía puede venir de 3 fuentes. Puede venir de un espíritu malo, un demonio, un espíritu malo. Puede venir del espíritu humano también, o puede venir del Espíritu de Dios. Vamos a leer los versículos que corresponden a cada uno de estos 3. Puede venir de un espíritu malo. Miremos primero de Reyes, capítulo 22, verso 20 al 22. Aquí dice: y Jehová dijo: ¿quién inducirá
a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad. Acab era uno de los reyes más malvados de Israel. Y Dios se hacía la pregunta ahí arriba: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Dios quería que Acab cayera y fuera destruido, pero lo quería destruir en Carquemis, en Ramot de Galaad. Ahí quería Dios que él cayera. Y se preguntó: ¿quién lo inducirá? Y uno decía de una manera y otro de otra manera. Espíritus, de espíritus. Y salió un espíritu, otro espíritu. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo, levantó su mano, mire qué bandido. Levantó su mano y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Ay, y le dijo Dios: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. O sea, Dios le dio permiso al demonio para que se metiera en la boca de los profetas de Acab y le profetizaran una mentira. Y cabal, Acab lo creyó, se fue y ahí murió. Entonces, una profecía puede venir a través de un espíritu malo. Bueno, pero también puede ser que hay profecías que no sean demonios, son las buenas intenciones del corazón de las personas. Miremos lo que dice Jeremías 23:16. Porque puede que venga del espíritu humano, o sea, del corazón humano. Esto sucede cuando la persona habla de su propio corazón. Algunas veces con buenas intenciones y otras veces con malas también. También esta profecía es mentirosa y dañina. Jeremías 23:16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión ¿de qué? De su propio corazón, no de la boca de Jehová. Fíjese que en los días de Jeremías habían profetas que hablaban de su propio corazón. Dios no había dicho nada, pero ellos estaban hablando de su propio corazón. Ay, fíjese que tuve esa visión, le decían al rey. Dios no quiere que vayamos, que nos entreguemos a los babilonios. No, quiere que resistamos aquí al enemigo. Yo lo vi en visión falsa. Porque la voluntad de Dios era que fueran cautivos a Babilonia y que estuvieran 70 años allá. Pero no, ellos estaban profetizando que no fueran, que no querían ir. Eran buenas intenciones tal vez, pero eran mentiras. Eran mentiras. Entonces, una profecía puede venir del corazón humano. Ahora, y por supuesto, la tercera fuente puede venir del Espíritu de Dios, que eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Esta, por supuesto, cuando la profecía viene de Dios, es la verdadera. Esta es la única que nos puede edificar, exhortar, consolar, si es don. Y si es a través de un ministerio profético, es la única profecía que realmente se va a cumplir tal y como Dios lo ha dicho. Amén. Bueno, y cierro con esto. Hermanos, tenemos una promesa para estos últimos días. Amén. Leámosla por favor en Joel 2, 28 y 29. Esto está para que esbocemos una sonrisa. Esto está para que nuestro corazón se alegre y para que salgamos de aquí llenos de esperanza. Una promesa de Dios para los últimos días, y estamos viviendo en los últimos días. Joel 2, 28 y 29 dice: y después de esto, ciertos acontecimientos también profetizados por Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones.
y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Espíritu de Dios va a ser derramado sobre la iglesia en estos últimos días. Entonces, hombres y mujeres comenzaremos a profetizar bajo la unción del Espíritu Santo. Unos con el don de profecía, otros con el ministerio de profetas, pero el Espíritu de Dios se derramará sobre la iglesia en estos últimos días. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿sabe que esta profecía ya se cumplió parcialmente? Solo para que lo miremos. Parcialmente en el inicio de la iglesia. Parcialmente. Dígame una cosa. ¿Hubo profetas en el principio de la iglesia? Ya lo leímos que sí. ¿Hubo don de profecía en el principio de la iglesia? Recién convertía a la gente. Recibía el bautismo y profetizaba. Ahora, esa era la lluvia temprana. Ahora estamos esperando la lluvia tardía. Amén. El cumplimiento final de esta promesa. Se va a derramar el Espíritu de Dios en la iglesia sobre hombres y mujeres, sobre jóvenes y ancianos, sobre siervos y siervas. Se va a derramar el Espíritu Santo. Y entonces vamos a profetizar. Unos con los dones, con el don de profecía, otros con el ministerio de profeta. Bendito sea el Señor para siempre. Así es de que debemos prepararnos, hermanos, en oración, en santidad, en obediencia a la palabra de Dios, para recibir con los brazos abiertos el avivamiento que está por venir. Amén. El Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo, mire, tóquese. ¿Qué tiene usted ahí? ¿Es carne o no es carne? Sí. El Espíritu se derramará sobre toda carne. Bendito sea Dios. Nuestros hijos e hijas profetizarán. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y sobre los siervos y las siervas Dios derramará su Espíritu de una manera nunca antes vista. Y sabe que si la gloria primera de la casa fue como lo narra el libro de los Hechos, la gloria postera será